Dicen que un mes no basta, que hace falta tiempo, que la riqueza es un proceso lento, condicionado, que se obtiene con sacrificio, planificación y suerte. Pero todo eso son palabras del mundo externo, creencias heredadas, suposiciones ajenas que han sido aceptadas como verdad sin jamás haber sido cuestionadas. Y aquí vengo a decirte algo que romperá esa estructura desde su raíz. El tiempo no tiene poder sobre tu vida. Tu estado de conciencia, sí. No importa si los días son 30 o 300. El mes es irrelevante cuando tu estado ya ha sido asumido. La única diferencia entre tú y el millonario que imaginas ser no es el dinero, no es la experiencia, no es la educación. Es solo una cosa, él ya se siente como tal, tú aún no. Y cuando tú logres asumir ese estado sin negociar, sin mirar atrás, sin medirlo con un reloj, entonces el mundo entero se reconfigurará para confirmar esa decisión interna. Tú no estás aquí para suplicar, estás aquí para crear, para recordar que todo lo que ocurre en tu vida responde única y exclusivamente a lo que tú asumes como verdadero. No hay excepciones, no hay azar, no hay destino, solo tu estado. Y si tu estado cambia hoy, todo lo demás deberá seguirlo. Pero claro, dirán que un mes es muy poco. Te lo dirán aquellos que no saben quiénes son. Te lo repetirán los que han puesto su poder fuera de sí mismos. Los que creen que el mundo les da o les quita según reglas externas. Pero tú no estás aquí para escuchar al mundo. Estás aquí para gobernarlo desde dentro. El tiempo es solo un acuerdo, una ilusión consensuada, un teatro que te hace pensar que necesitas esperar. Pero dime, ¿quién te obliga a ser el mismo mañana? ¿Quién te prohíbe despertar en un nuevo estado de conciencia? Nadie, nada. El cambio no necesita permiso. Solo necesita una decisión sostenida. Una afirmación emocional vivida como real. Yo soy el que ya posee. Cuando asumes esa identidad con fuerza, con sentimiento, con persistencia, el mundo exterior se vuelve plástico, moldeable, obediente. Aparecen caminos que nunca habías visto. Personas que parecían lejanas se acercan. Circunstancias que no dependían de ti, de pronto se inclinan a tu favor. Pero nada de eso fue suerte. Fuiste tú moviendo todo desde tu nueva posición interna. Tú no tienes que esperar al 1 del mes. No tienes que terminar una lista de tareas. No necesitas que alguien más crea en ti. Basta con que tú sientas hoy lo que sentirías si ya hubieras llegado. Ese es el acceso. Esa es la clave. No hay que forzar la realidad. Hay que rendirse al estado que ya existe en tu interior y vivir desde él. Y cuando lo hagas, lo verás. El dinero no llega porque lo busques, sino porque ya no lo necesitas. Porque ya lo sentiste como parte natural de tu experiencia. El mes se convierte entonces en una excusa. Una forma que toma el tiempo para obedecer tu certeza. Si tu estado no cambia, puedes vivir 100 años y seguir igual. Pero si cambia ahora, no necesitas más que un suspiro. Tu estado crea, tu estado atrae, tu estado transforma. El tiempo solo obedece. Por eso el mes que tienes por delante no es tu enemigo, no es una barrera. Es una invitación a entrar, sin miedo, en el estado del que ya lo logró. No escuches a los que dicen, es poco tiempo. Escucha a tu silencio. Allí, donde no hay duda, solo decisión. Donde ya no preguntas si es posible, porque ya lo estás sintiendo como real. Desde allí, puedes doblar la experiencia. Desde allí, puedes manifestar lo que parecía imposible. No tienes que saber cómo. No tienes que entender los pasos. Solo tienes que habitar el resultado. Ser el que ya firmó el contrato, el que ya vio los números, el que ya celebró. Vive desde ese fin. Permanece allí, y en ese estado, el mes se vuelve eterno. Se expande, se abre, te sirve. La pregunta ya no es ¿cuándo llegará? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a asumirlo ahora mismo, sin condiciones, sin medir, sin dudar? Porque si la respuesta es sí, entonces el tiempo se arrodilla ante tu decisión. Serás millonario en un mes. No porque lo desees, sino porque ya lo eres. Y el mundo no podrá hacer otra cosa que revelarte lo que ya sentiste como verdad. Tú hablas todo el tiempo, pero no siempre con la boca. Hay un diálogo más poderoso que tus palabras audibles, más influyente que cualquier decreto externo. Es el diálogo silencioso que mantienes contigo mismo, ese flujo incesante de ideas, imágenes, sensaciones y afirmaciones que surgen sin esfuerzo y que crean tu mundo entero. Esa palabra interna, la que te repites cuando nadie escucha, es tu ley, y no hay fuerza mayor. No hay decreto más fuerte. Porque lo que tú afirmas en secreto, lo que mantienes como cierto en tu mente y en tu corazón, no necesita validación externa.
ya es creación en movimiento. La mayoría piensa que el cambio ocurre desde afuera, que necesitan que algo en el mundo cambie para ellos cambiar por dentro. Pero la verdad es radicalmente opuesta. Tu mundo externo solo obedece lo que tú ya decretaste en tu interior. Cada resultado, cada evento, cada cifra en tu cuenta es la materialización exacta de tus afirmaciones internas. Neville lo decía sin rodeos: el hombre no puede recibir aquello que no ha afirmado para sí mismo en su imaginación. No puedes convertirte en millonario si tus pensamientos internos dicen lo contrario. No puedes manifestar riqueza si tus palabras silenciosas, las que dices cuando estás solo, son de duda, de espera, de carencia. ¿Y qué repites cuando nadie te mira? ¿Qué historia alimentas en la intimidad de tu mente? Porque ahí está la causa. No en tu esfuerzo, no en tus acciones, sino en ese discurso íntimo, en esa voz que afirma o niega tu grandeza. Cuando repites, en silencio pero con certeza: soy millonario, todo ya está hecho, nada me falta, estás marcando la estructura invisible que la realidad no podrá desobedecer. La palabra no necesita ser gritada para ser poderosa, necesita ser sentida. Tu mundo responde a lo que tú crees que eres, no a lo que pides, ni a lo que deseas con fuerza. Responde a tu identidad sostenida. Por eso no basta con visualizar, no basta con repetir frases sin emoción. Lo que cuenta es la convicción detrás de tus pensamientos, la emoción que los viste, la permanencia con la que los mantienes vivos dentro de ti. ¿Quieres ser millonario en un mes? Entonces observa tu lenguaje interior. Escucha con atención lo que dices cuando miras una factura, cuando ves tu billetera, cuando piensas en el futuro. ¿Qué frase surge ahí? ¿Es una palabra de poder o una repetición de vieja escasez? Porque si logras cambiar ese lenguaje, si logras asumir una nueva narrativa dentro de ti, todo lo demás debe obedecer. El universo no tiene otra opción. Solo puede reflejar lo que tú afirmas como cierto. No responde a lo posible, responde a lo asumido. Y eso es lo más hermoso de esta ley. No necesitas que nadie te escuche, no necesitas convencer al mundo. Basta con que tú te convenzas desde adentro, con que tú aceptes una sola cosa. Mi palabra interna es ley. Lo que afirmo se manifiesta. Habla en silencio, pero con autoridad. Repite con calma, pero con fuego. No necesitas gritar, porque tu conciencia ya es un decreto. Siéntate por las noches y escucha tu propia voz diciéndote: todo me es dado. Yo ya soy el que posee. Mi fortuna está hecha. Y quédate ahí. Permanece en ese estado. No como quien espera ver el cambio, sino como quien ya lo es. Cuando despiertes cada mañana, no salgas al mundo sin antes colocar la palabra correcta en tu mente. No inicies el día con dudas. No le des poder a lo que aún no ha cambiado externamente. Dale poder a lo que ya has afirmado como real en tu interior. Porque mientras tú sostengas esa palabra silenciosa, todo se moverá para obedecerla. Circunstancias, personas, eventos, todos serán arrastrados hacia ti, no por azar, sino por fidelidad perfecta a tu ley interna. Tú eres el verbo, tú eres la fuente, tú eres el decreto. No hay autoridad más alta que la que tú asumes al decir, con total certeza: esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que ahora vivo. Y si esa es tu palabra, entonces no importa lo que digan las noticias, lo que muestre tu cuenta, lo que calculen las probabilidades. Tu mundo será exactamente lo que tu conciencia ha afirmado, ni más ni menos. La mente que espera señales vive en la duda, y donde hay duda, no puede haber manifestación. La señal, el número, la coincidencia, el mensaje externo, todo eso no es causa, sino efecto. Y tú no fuiste creado para esperar, fuiste creado para crear. La espera es el disfraz más sutil de la carencia, y si no la reconoces, te quedarás observando el mundo desde la ventana de lo que podría ser, sin jamás cruzar el umbral de lo que ya es. Neville lo enseñaba con vehemencia: asume el sentimiento del deseo cumplido. No el deseo, no la posibilidad, no la expectativa, el cumplimiento. Porque quien espera una señal se está diciendo a sí mismo, en silencio, que todavía no ha ocurrido, que todavía no es verdad, que todavía no tiene el poder. Y el universo escucha esa declaración oculta, no tus palabras. No importa cuánto digas que lo deseas. Si en tu interior estás esperando pruebas, si necesitas ver antes de sentir, entonces sigues creando desde la carencia, sigues viviendo desde la falta. Y eso es exactamente lo que recibirás. ¿Quieres ser millonario en un mes? Entonces vive como si ya lo fueras. No cuando cambien los números, no cuando llegue el depósito, no cuando alguien te lo confirme.
Ahora, aquí, con la misma naturalidad con la que respiras, vive como quien ya recibió. ¿Cómo camina el que ya es millonario? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo duerme? ¿Cómo reacciona ante el mundo? No te estoy diciendo que finjas. Te estoy diciendo que asumas el estado, que lo sientas como real, que lo vistas por dentro. Porque cuando lo haces, el mundo exterior no tiene otra opción. Debe rendirse ante tu certeza. Tú no estás aquí para pedir permiso a la realidad. Estás aquí para imponer una nueva realidad desde dentro. No como un acto de violencia, sino como un acto de fe. No necesitas señales. La única señal que importa es tu sentimiento sostenido, tu estado asumido, tu fe vivida como si ya fuera historia. La imaginación no es fantasía. Es la puerta secreta por donde entras al mundo que ya has elegido. Y si a cerrar los ojos puedes verte con ese millón, si puedes sentir la gratitud, la calma, la seguridad del que ya lo posee, entonces ya lo has creado. Todo lo demás es solo el eco que vendrá a confirmar lo que tú ya viviste por dentro. No busques más confirmaciones externas. No digas cuando vea, creeré. Porque esa fórmula solo perpetúa la espera. La verdad espiritual es esta: cree y verás. Cree no como acto mental, sino como estado del ser. Vive desde el resultado, no hacia él. Habita el fin. Siéntelo con cada respiración. El mundo que ves no es tu maestro, es tu reflejo. No puede mostrarte una señal que tú no hayas plantado antes en tu interior. Así que deja de buscar pistas y empieza a crear certeza. La certeza es la única señal que el universo reconoce como verdadera. Y esa certeza no se fabrica con esfuerzo. Se cultiva con repetición sentida, con permanencia en la imagen deseada, con silencio profundo donde ya no hay debate, solo decisión. Cada vez que digas ya ocurrió, y lo sientas de verdad, estás tallando esa realidad en el libro del mundo físico. Y lo que está escrito en el ser no puede ser negado por la forma. No necesitas que nada ocurra allá afuera para empezar a sentir lo que ya es tuyo. El millón que buscas no está esperando una lotería, está esperando que tú dejes de comportarte como alguien que aún no lo ha recibido. Porque si tú cambias tu actitud, tus gestos, tu tono interno, tus decisiones, entonces todo lo externo se pondrá al día con esa nueva versión tuya. Esa es la verdadera manifestación. No atraer algo de fuera, sino liberar algo desde dentro. Y eso ocurre no cuando aparece una señal, sino cuando tú dejas de necesitarla. La señal es una consecuencia, no una causa. Así que, ¿qué harás ahora? ¿Seguirás esperando una señal para empezar a creer? ¿O vivirás como quien ya fue elegido, como quien ya fue bendecido, como quien ya fue premiado? Porque si puedes vivir así por un día, por una semana, por un mes, entonces nada podrá detener la llegada de aquello que ya es tuyo por derecho divino. Y cuando llegue, no te sorprenderás. Solo dirás: por supuesto que ocurrió, porque ya lo había vivido. Un mes, 30 días, ¿te parece poco? Entonces aún no comprendes el poder que vive en un instante de conciencia transformada. Aquel que piensa que un mes no basta es quien todavía cree que el cambio depende del tiempo, del esfuerzo acumulado, de la repetición externa. Pero cuando el ser asume un nuevo estado como verdadero, el tiempo deja de ser condición y se convierte en vehículo. El universo no necesita años para doblarse ante una conciencia despierta. Solo necesita que tú decidas, que dejes de vivir como quien está en camino y empieces a vivir como quien ya ha llegado. Porque el camino puede extenderse infinitamente cuando tu estado interno sigue dependiendo del reloj. El mundo externo está hecho para seguir tu ritmo interior. No tiene reloj propio, no tiene calendario, no tiene fases. Solo responde a la hora vibratorio que emites. Si hoy decides ser el que ya posee, entonces este mes no es corto ni largo, es perfecto, es exacto, es la medida suficiente para que lo invisible se vuelva visible. No te confundas. El cambio que produce riqueza no es la acumulación de acciones externas, sino la intensidad del estado interior sostenido sin vacilar. Si tú puedes mantener esa vibración del resultado durante 30 días, con pureza, con entrega, con silencio firme, entonces no habrá realidad que pueda resistirse. Neville lo dijo claro: no importa el tiempo que te tome, si permaneces fiel a la idea, ella se encarnará. Y si ese tiempo es un mes, entonces ese mes se convierte en una matriz de milagros. Porque un mes no es una medida de espera, es una dimensión de manifestación. Pero para eso debes dejar de contar los días. Debes dejar de mirar el reloj con ansiedad, esperando que el cambio ocurra allá afuera. El tiempo solo obedece al contenido. Y el contenido eres tú.
Eres tú decidiendo en cada momento si sigues siendo el que duda o si ya eres el que posee. Un mes con duda no sirve. Un mes en contradicción solo produce confusión. Pero un mes de fidelidad inquebrantable, la visión interna, de vivir desde el fin, de actuar como quien ya lo recibió, es más poderoso que 10 años de lucha sin dirección. La manifestación no ocurre por presión, ni por deseo intenso. Ocurre cuando la conciencia abandona toda otra posibilidad, cuando ya no mira atrás, cuando no se permite imaginar otra escena que no sea la del cumplimiento. Y si tú logras vivir así, día tras día, con serenidad y certeza, entonces este mes será el más importante de tu vida. No preguntes cuánto tiempo se necesita para ser millonario. Pregunta, ¿cuánto tiempo puedo permanecer sin contradecir mi nuevo estado? Porque esa es la verdadera medida. No los días del calendario, sino tu capacidad de habitar una verdad invisible como si ya estuviera encarnada. Y aquí está el secreto. Cuando entras en ese estado y lo haces tu hogar, el mes no se siente como espera. Se siente como celebración adelantada. Se siente como expansión de algo que ya fue decidido. Se siente como un mes fuera del tiempo, porque has salido del tiempo. Has cruzado al plano donde la causa ya fue sembrada. Entonces no digas, un mes es poco. Di, un mes es suficiente para lo inevitable. Y haz que cada día de ese mes cuente. No con esfuerzo externo, sino con dedicación interna. No repitiendo afirmaciones sin vida, sino sintiendo, viviendo, respirando tu estado final con fidelidad radical. La vida puede cambiar en una hora, en una conversación, en una sola decisión. ¿Qué no podrá hacer en un mes de completa coherencia interior? No subestimes el tiempo. Subestima la duda, porque lo único que puede retrasar tu manifestación no es el calendario, es tu indecisión. Pero si hoy eliges ser el que ya ha ganado, si mañana te levantas como el que ya tiene, si cada noche cierras los ojos sabiendo que todo está hecho, entonces no estás esperando 30 días. Estás repitiendo 30 veces tu creación perfecta. Y cuando ese mes termine, no será el final. Será el comienzo de un nuevo tú. Porque la riqueza que llegue será el eco de algo más profundo, la fidelidad a tu nueva identidad. Esa fidelidad crea, manifiesta, transforma. Esa fidelidad dobla el tiempo. Así que sí, un mes basta. Porque cuando tú decides con firmeza quién eres, el universo ya decidió contigo. El error más grande al manifestar riqueza es convertirla en una meta. Una meta es algo distante, algo que persigues, algo que aún no es parte de ti. Pero el millón que deseas no se manifiesta porque lo persigues con fuerza, sino porque lo sientes como propio ahora. Esa es la clave. Ese es el puente. Cuando tú pones el millón como objetivo, te estás diciendo que aún no está contigo. Y esa declaración, aunque sea inconsciente, es la que sostiene la distancia. Es como querer tocar algo que tú mismo colocas en una repisa alta, fuera de tu alcance. Deseas con intensidad. Sí, pero la intensidad sin identidad no crea nada. Neville lo dijo con claridad. No se trata de desear cosas, sino de convertirse en el ser que ya las tiene. Y ese cambio no se logra luchando por el resultado, sino sintiendo que ya se cumplió. Siente el millón. No lo pienses. No lo analices. No lo pongas en un plan de acción. Siente qué significa tenerlo, qué se transforma en tu cuerpo, en tu manera de mirar, en tu respiración, cuando sabes que ya lo tienes. Habita esa sensación, no como ejercicio mental, sino como estado del ser. No se trata de visualizarte logrando la meta, se trata de vivir desde el final, como quien ya está allí, no como quien lo espera, sino como quien lo recuerda. El verdadero poder no está en la imagen, sino en la emoción con la que vives esa imagen. El sentimiento es el imán, la emoción es la frecuencia. Y aquí está el punto más crucial. Si tú sientes que ya lo tienes, no necesitas apresurarte. No sientes ansiedad, no esperas señales. Simplemente descansas en la certeza de lo ya cumplido. Y ese descanso interno es el mayor acto de fe. Porque quien se siente millonario, aunque aún no vea un centavo en su cuenta, ya ha activado el principio creador. El mundo externo es lento, pero el mundo interno es instantáneo. Y si permaneces en esa sensación, si haces de ella tu residencia emocional, entonces la forma física no podrá resistirse. Vendrá, pero si en cambio ves el millón como una meta futura, como algo que tal vez ocurra si haces todo bien, entonces tu emoción será la del que aún no tiene. Y el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que tú eres. Entonces cambia el enfoque. No digas, quiero 1 millón. Di, ¿cómo se siente tenerlo ya?
Cierra los ojos y busca esa emoción. Permite que te envuelva. Siente la libertad, la tranquilidad, la gratitud anticipada. No es un juego, es la creación misma, porque en ese sentir estás moviendo las estructuras invisibles que organizan la materia. Tu corazón no sabe mentir. Si puedes sentirlo como verdadero, entonces ya es tuyo. Y ese es el gran secreto. No se trata de alcanzar, se trata de encarnar. No de correr hacia la meta, sino de volverte el final desde el principio. Y cuando logras sostener esa emoción día tras día, no desde la urgencia, sino desde la convicción tranquila, entonces el mundo externo se vuelve obediente. Circunstancias, caminos, encuentros, oportunidades, todo empieza a alinearse con la vibración que tú sostienes. El millón no es una meta, es un reflejo de una identidad ya asumida. Y si tú decides hoy vivir desde esa identidad, el reflejo no puede tardar, solo puede obedecer. Por eso, no preguntes más cómo, ni cuándo. Solo pregúntate esto: ¿puedo sostener el sentimiento de tenerlo ya, sin necesidad de verlo primero? Porque esa es la puerta. Y una vez que la cruzas, el resto es confirmación. Tú no estás manifestando dinero. Estás manifestando una versión de ti que ya no lo necesita. Porque al sentirlo como tuyo, ya no hay separación. Ya no hay distancia. Solo queda una realidad inevitable. Tú eres el que ya lo tiene. Y el millón, entonces, no tiene más opción que venir hacia ti. No eres tú quien debe doblarse ante el mundo. Es el mundo el que debe doblarse ante ti. No por soberbia, no por capricho, sino por una verdad irrefutable. La realidad externa no tiene voluntad propia. Es solo un espejo, un eco, un resultado. Tú eres la causa. Siempre lo fuiste. Te entrenaron para responder a las circunstancias, para adaptarte, para resistir, para sobrevivir dentro de una estructura que parecía fija. Pero hoy vienes a recordar que esa estructura solo parece firme porque tú la has mantenido con tu conciencia inamovible. Si tú cambias, ella debe cambiar. No porque el mundo tenga compasión, sino porque no tiene elección. Cuando tú asumes un nuevo estado, el de riqueza, de certeza, de abundancia, el mundo visible entra en crisis. Todo lo que antes confirmaba tu escasez empieza a desintegrarse. Todo lo que no es coherente con tu nueva identidad comienza a derrumbarse. Y eso puede dar miedo, porque al principio parecerá que algo se rompe. Pero no te confundas, no estás perdiendo, estás siendo liberado. Neville lo llamaba la reestructuración del mundo externo. Cuando tú cambias de estado, todo lo que ya no encaja con ese nuevo tú tiene que irse. Personas, situaciones, formas antiguas de pensar desaparecerán. No porque tú las rechaces, sino porque ya no pueden sostenerse en el nuevo campo que has creado. Entonces no te preocupes por controlar cada parte del proceso. No te obsesiones con los detalles. No preguntes cómo va a venir el dinero, qué camino tomará, quién será el instrumento. Tú no eres el arquitecto del cómo. Tú eres la conciencia del resultado. Y desde ahí, desde ese lugar de poder absoluto, simplemente permaneces. Deja que la realidad se doble ante ti. Deja que los eventos se reorganicen. Deja que lo imposible ocurra sin interferencia. No interfieras. No intentes empujar las piezas. Tu único trabajo es sostener tu identidad. Ser el millonario antes de tener el millón. Respirar desde el resultado. Vivir desde el fin. Caminar como quien ya fue elegido. Dormir como quien ya recibió. Pensar como quien ya no espera nada, porque todo ya está hecho. Y cuando eso ocurre, la realidad, esa que antes parecía resistente, terca, sólida, se transforma. Se pliega, se inclina, se disuelve y se recompone ante la fuerza de tu nueva vibración. No con violencia, sino con obediencia. Porque la forma no tiene autoridad sobre la causa. Y tú eres la causa. No necesitas ir detrás del dinero. No necesitas correr detrás de oportunidades. Si tú eres el que ya posee, entonces la realidad viene hacia ti. Te busca, te encuentra, se adapta a lo que tú has declarado como cierto. Eso es la ley. Eso es poder espiritual. Pero este poder no se ejerce desde el ego. Se ejerce desde la certeza serena, desde el silencio del que ya sabe, desde la fe que no exige prueba, desde el corazón que dice, todo está hecho y ahora solo lo veo llegar. ¿Te das cuenta de la diferencia? No dices, voy a manifestar. Dices, ya manifesté. Solo estoy viendo cómo el mundo lo confirma. Esa es la vibración que dobla montañas. Esa es la frecuencia que rompe las leyes aparentes del tiempo y de la materia. Tu realidad no es fija.
No es inamovible, es flexible, es obediente, es reflejo puro. Y si tú decides que ya eres rico, que ya has recibido, que ya no hay nada que pedir, sino solo agradecer, entonces la realidad no podrá sostener su forma anterior. Tendrá que doblarse, tendrá que ceder, tendrá que reflejarte con fidelidad, porque nunca fue más fuerte que tú. Solo parecía fuerte cuando tú te sentías débil. Pero tú ya no eres el que duda, eres el que recuerda, eres el que sabe, eres el que posee. Y ahora, el mundo entero debe hacer lo que siempre hace, seguir la forma de tu nueva conciencia. Mira a tu alrededor, observa tu entorno, tus paredes, tus cuentas, tus noticias, tus limitaciones aparentes. Todo eso que el mundo externo te muestra, no importa, no tiene poder sobre ti, no tiene autoridad, no tiene la última palabra, porque no es la causa. Es solo la expresión momentánea de un estado que tú ya puedes abandonar. Y cuando abandonas ese estado, el entorno se derrumba como un decorado de teatro. Parece firme, pero no lo es. Solo se mantiene porque tú lo sigues mirando como si fuera real, como si definiera tus posibilidades. Pero no lo hace. No puede hacerlo. El entorno nunca crea tu destino. Tu interior, sí. Has vivido bajo la ilusión de que necesitas que las cosas cambien allá afuera para poder sentirte distinto aquí dentro. Pero es exactamente al revés. Cuando tú cambias por dentro, todo lo de afuera se reorganiza como piezas obedientes, porque no tienen más voluntad que la tuya. Tú puedes vivir en medio de la carencia más absoluta, en un lugar hostil, sin oportunidades visibles, y aún así manifestar riqueza si lo asumes internamente como tuya. Porque el entorno responde a tu vibración, no a tus deseos. No lo convencen tus palabras, sino tu certeza. ¿Quieres ser millonario en un mes? Entonces deja de mirar las pruebas en contra. No te detengas en lo que dice tu cuenta bancaria. No te guíes por la opinión de quienes no comprenden tu poder. No evalúes tus posibilidades por el vecindario, el país, la economía. Nada de eso importa. Nada de eso crea. Tú eres la única fuente creativa de tu experiencia. Y tu entorno externo es tan solo el reflejo obediente de tu mundo interno. Entonces decide, asume, cambia la identidad, no cuando el mundo lo haga. Ahora, y verás cómo todo comienza a girar. Lentamente al principio, quizás, luego con velocidad imparable. Como una rueda que parecía estática pero que estaba esperando solo una cosa, que tú recordaras que no dependes de nada externo. No necesitas que la gente cambie. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas condiciones perfectas. Necesitas conexión perfecta con tu visión interior. Eso basta. Eso mueve montañas. Eso crea resultados imposibles desde puntos de partida improbables. Porque la conciencia no necesita lógica. No opera con permiso del entorno. Opera desde su propia ley. Y esa ley dice, lo que tú asumas como verdadero con emoción y persistencia debe manifestarse. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿En tu mente? ¿En el problema o en la solución cumplida? ¿En la escasez o en la abundancia experimentada? No te engañes con los hechos. Los hechos son historia antigua. Son sombras proyectadas por estados ya superados. No creas en ellos. Cree en tu nueva posición interior. Porque si tú decides vivir como el que ya tiene, el entorno se agrietará, se desordenará, y luego se reconstruirá desde la forma exacta que refleje tu nueva identidad. No porque lo forzaste, sino porque así es la ley. Tú no dependes del entorno. El entorno depende de ti, de tu fe, de tu visión, de tu silencio fértil. Entonces no esperes que el lugar cambie, que la gente te entienda, que las condiciones sean perfectas. Asume ahora, y cuando lo hagas, cuando digas, ya lo tengo, y punto, el mundo no podrá resistirse, porque el entorno, como todo lo demás, nace desde dentro de ti. Te hablaban del millón como si fuera el premio, como si ese número, esa cifra, ese resultado, fuera lo que define tu transformación. Pero hoy sabes que no es así. Hoy entiendes, desde un lugar más profundo, que el verdadero milagro no es el millón. Eres tú convertido en abundancia. Porque el dinero no llega para cambiarte. Llega como reflejo del que ya cambió. No se trata de tener más. Se trata de ser distinto. Se trata de convertirte en una conciencia tan plena, tan rica, tan serena, que lo material no tenga otra opción que gravitar hacia ti. El millón no es lo más valioso que puedes recibir. Lo más valioso es lo que te conviertes al asumir que ya lo posees. Ese ser que ya no necesita, que ya no ruega, que ya no espera,
sino que vive desde la plenitud realizada. Tú no eres el que gana, eres el que ya tiene. No eres el que desea, eres el que encarna. Y cuando lo entiendes, la cifra ya no importa. Puede ser 1 millón, o 10, o lo que sea. Porque la verdadera riqueza no está en el número, sino en la certeza que vive en tu interior. Esta certeza no depende del banco, ni del tiempo, ni del mundo. Es autoexistente. Se sostiene sola. Se basta. Y desde ella, todo lo demás se manifiesta como reflejo. Entonces te pregunto, ¿aún quieres manifestar 1 millón? ¿O ya te diste cuenta de que tú eres el millón encarnado? Porque si asumes esto con firmeza, si lo haces tu identidad y no una meta, entonces el millón se vuelve inevitable. No porque lo buscaste, sino porque ya no podías separarte de él. Tú no estás aquí para perseguir, estás aquí para recordar. Recordar que no viniste a este mundo a demostrar tu valor, sino a reflejarlo. Que no estás incompleto, sino lleno. Que no estás esperando, estás manifestando. Y cuando este estado se vuelve tu hogar, el dinero llega como consecuencia. Y lo recibes sin sorpresa, sin ansiedad, solo con gratitud silenciosa. Porque ya no es un premio, es la confirmación de lo que tú ya sabías. Tú eres el principio, tú eres el creador, tú eres el millonario antes del millón. Y eso, nadie puede quitártelo.